Todos bienvenidos un día más a una nueva asignatura de la Bitácora. Hoy la tarjeta de presentación de nuestro invitado son una serie de libros que quien lo haya leído o sepa un poco de qué va el tema van a saber quién es el invitado. Yo os puedo decir los títulos, pues son El baile de los penitentes, El costado de derecho o El porqué del color rojo. Ya los que seáis lectores de novela negra, pues ya habéis un poco hecho una idea de la persona con quien vamos a hablar hoy, ¿no? Ya habéis imaginado que vamos a hablar con Paco Bescós, pero no vamos a hablar de literatura negra, no vamos a hablar de, de asesinatos, no. Vamos a hablar de su última publicación, del libro que lleva por nombre Las manos cerradas, que es un ensayo con una experiencia personal muy grande y que, bueno, en la bitácora nos hemos hecho eco de ese libro. Tengo que reconocer que aún no lo he leído, pero lo leeré porque creo que es interesante. Y aquí vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de problemas de familia, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de cómo la sociedad actúa para con las personas discapacitadas. Y yo creo que lo mejor es escuchar la experiencia, escuchar a Paco, que él nos va a poner pues un poco las cartas sobre la mesa y boca arriba para ver que el mundo de la discapacidad no es tan fácil como parece, ni todo es como nos lo quieren presentar. No os voy a cansar mucho con la presentación y vamos a dar paso a la entrevista con Paco Becerra. Gracias, Paco, por estar con nosotros, por haber hecho un huequecico dentro de tu agenda No, a y, ti. bueno, hablar un poquito de ese último libro que has escrito, que no es novela negra, y que, bueno, que nos va a servir un poco para plantear otros temas que creo que son interesantes. Bueno, el libro surge como, no sé si decirte, como una necesidad personal. La verdad es que todavía no sé por qué llegué a escribir ese libro, ¿no? Porque lo mío, como bien dices, es la novela negra y yo siempre además he aspirado a ser un autor de novelas buenas, pero de pasión, sin quitarme pues que no tengo ningún complejo en decirme que a mí lo que me gusta es narrar y la literatura de evasión, ¿no? Sin embargo, pues siempre un poco uno tiene el prurito de ese compromiso con la literatura que le lleva a uno a también querer ser testigo o dar testimonio de las cosas importantes que vive a su alrededor, pues por aquello de dejar testimonio de una época que también sabe hacer perfectamente la novela negra, ¿no? Lo hemos hablado mil veces. Pero en este caso, bueno, pues este testimonio del que yo era absoluto protagonista, no tenía nada que ver con una novela negra, con una trama de género negro, sino con algo, bueno, mucho más, no sé si decir cotidiano, porque tampoco hay tantas probabilidades de que te pase algo así, pero mucho más del día a día, mucho más relacionado con la vida cotidiana de una persona, en este caso la mía, ¿no? Entonces, bueno, creí, además me di cuenta cuando empecé a vivir como protagonista una realidad como es la de ser padre de una niña con discapacidad, que no se parecía mucho a nada de lo que yo hubiera leído o visto, o bueno, no se parecía mucho a eso porque realmente ni me había acercado ni ni había leído cosas así ni nada. O sea, básicamente me di cuenta de que había una laguna ahí de divulgación bastante grande o que todos los productos comunicativos, lo queremos llamar de alguna manera, películas, libros, tal, muchos de ellos, bueno, afrontaban el asunto desde una perspectiva que a mí no me convencía en absoluto, que me dejaba un poco, sentía como que me dejaba un poco fuera, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre tenía en la cabeza, debería de escribir un libro sobre lo que me está pasando con mi hija, con Paulina, debería hacerlo, no debería hacerlo, voy a sufrir mucho haciéndolo, voy a sufrir más si no lo hago, ¿de qué me voy a arrepentir más? Total que estaban esas disquisiciones cuando, bueno, el editor Ramiro Hernández de Silex me citó un día en su editorial, pues, para pedirme un proyecto, lo que fuera. O sea, a él le gustaba mucho lo que escribía y decía, oye, y entonces en ese momento dije, a ver, pues esto es como una señal, hay que decir que sí. Hay que Y, aprovechar el momento y la coyuntura exacto, sí. y la verdad es que creo que es interesante. Mm, He de reconocer que no he leído el libro, pero sí tengo un familiar que es mi hijo que
lleva mucho el tema de novela negra y bueno, pues gracias a una entrevista tuya, unos momentos en internet, perdón, en televisión, pues surgió todo esto. Pero Paco, al margen de que has dejado bien claro de que efectivamente esto es un come-come que tienes ahí interiormente, que no sabes qué hacer si das el paso, bueno, te surge la señal del editor de decir, bueno, pues ese es el momento, pero ¿cómo es dentro de estas circunstancias el día a día en tu familia, con tu mujer, con tu hija? eh, Aunque se describe un poco, me imagino, en el libro, pero cuando uno... Claro, tenemos la costumbre de que muchas veces, tú lo has dicho, no nos preocupamos de las cosas hasta que, bueno, pues cruza el umbral de casa, ¿no? Y entonces lo hacemos nuestro, ¿no? ¿Cómo influye en vuestra vida la llegada de vuestra hija, que creo que es melliza, si no me equivoco, de otra criatura? Entonces, ¿cómo influye eso en tu vida, en todo? Mira, yo en el libro, el libro es un ensayo, ¿vale? Pero realmente tiene muchas partes distintas. La primera mitad del libro prácticamente es una crónica autobiográfica. Perdón, la primera parte, el primer capítulo es una crónica autobiográfica de lo que ocurrió durante los primeros meses desde el nacimiento, cuando nos diagnostican esa asfixia perinatal que luego pues, se traduce en una parálisis cerebral. Luego la segunda parte es lo que me has preguntado tú, cuenta eso, cuenta el día a día, cómo se transforma la vida de uno en el día a día. Y luego la tercera y la cuarta parte ya son partes más ensayísticas, más un poco más de análisis sociopolítico, cultural, con opiniones más, es más parecido a un ensayo, menos narrativo, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas, que se responde un poco en esta segunda parte del libro, que se titula La vida en modo condicional. Yo, esa rutina que tú me preguntas, cómo nos adaptamos al día a día con una niña con una parálisis cerebral tetraparésica y un 68% de discapacidad, lo describo con ese concepto. Es una vida en modo condicional. Una vida en modo condicional en el sentido de que eh, eh, si ocurre una cosa, o sea, nosotros, bueno, vivimos sumidos en una incertidumbre, nosotros tenemos el diagnóstico de la parálisis cerebral de mi hija, pero lo que no sabemos es cómo se va a manifestar esa parálisis cerebral. Sabemos que hay un cerebro lesionado, pero dada la plasticidad cerebral es un misterio en qué se va a transformar eso, ¿no? Se va a transformar en que va a poder andar o no va a poder andar, se va a transformar en que se va a poder comunicar o no, se va a transformar en que va a tener epilepsia o no va a tener epilepsia, se va a transformar en que va a poder manipular o no manipular. Pues de todas las funcionalidades que caben en el cuerpo humano, pues cuáles de las que tiene Paulina van a estar bien, se van a desarrollar correctamente, cuáles, aunque no se desarrollen, vamos a poder darle una alternativa para que se valga de esa alternativa, y bueno, pues lo que se llamaría un poco esa diversidad funcional, podríamos que funcione diversamente, o cuáles de esas funcionalidades ni aún no vamos a encontrar ni siquiera alternativas, simplemente nos vamos a tener que resignar a que nunca lleguen a darse, ¿no? Entonces, dado ese infinito mundo de posibilidades, dado ese infinito mundo de condiciones, nosotros nos vemos obligados a adaptarnos sobre la marcha al ritmo de los acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que digamos la vida en modo condicional en la que uno debe acostumbrarse. Al final es, bueno, lo explico en alguna página, ¿no? Que al final todos esas peculiaridades las vas incorporando en tu vida sin mayor drama, ¿no? Tú, pues, mi hija traga muy difícilmente, no puede comer alimentos sólidos. Entonces, por ejemplo, cada vez que los filetes de pollo los pasamos por la mini pimer, pero cuando tú pasas un filete de pollo por la mini pimer no estás haciendo un drama, no estás, ¡ay, mi hija que no puede tragar el pollo por la mini pimer! No, incorporas esa rutina en tu vida como, pues yo qué sé, pues como un corredor podría incorporar en su vida el entrenar cada día X kilómetros, ¿no? Evidentemente Entonces, lo haces positivo, se intenta buscar lo positivo del tema, no intenta más allá, e intenta dar una solución al asunto. tampoco quiero caer en un positivismo impostado, en el sentido que no quiero convencer a nadie de que esto es una felicidad y una alegría absoluta. O sea, yo no caigo en el drama de cada vez que le paso por la mini pimer el filete de pollo, pero tampoco se me quita de la mente el qué putada que le tengo que pasar el filete de pollo por la mini pimer, o las preocupaciones, o lo que yo llamo también
dentro de este tipo de vida lo que es la preocupación cronificada, ¿no? Es otro concepto paralelo a la vida en modo condicional, lo que yo llamo la preocupación cronificada. ¿Qué quiere decir? Que por mis dos otros hijos, por ejemplo, que son neurotípicos, que llevan un desarrollo perfectamente normal, tú de repente pues sientes picos de preocupación que vienen porque de repente la profesora te dice igual un día, oye, es que no hace muy bien la pinza para coger el boli para escribir, y tú de repente empiezas a hacerte, joder, ¿qué le pasará? Que no sé qué tal. O que un día a otro se te sube a tal y se rompe la cabeza y dices, ostras, había que llevarlo al hospital. Y tienes esos picos de preocupación de alta intensidad, pero de repente dices, pues si yo tengo una niña que no es que no vaya a hacer la pinza, es que nunca va a coger un boli. Tengo otra niña que es que no es que se rompa la cabeza, es que intentando levantarse ya se ha roto hasta, no levantarse, pero poniéndose de rodillas y riéndose, ya se ha roto los dientes, ya tal. Y entonces mantienes una preocupación que siempre está ahí, porque siempre está, la incertidumbre sobre el futuro, sobre cuando faltemos, sobre todo ese tipo de cosas que te llevas a la mente, pero procuras mantenerla a raya de una manera, pues bueno, como a lo mejor habrá gente que no le guste este símil, pero bueno, pues como un enfermo cronifica ciertas cosas y sigue estando enfermo, pero las tiene controladas y las tiene cronificadas, ¿no? Por eso lo llamo la preocupación cronificada, que es muy paralelo a la vida en modo De condicional. todas maneras, en cierto modo, tienes que hacer tu vida, tu día a día, tus circunstancias, entonces tampoco puedes estar, como tú bien dices, estando siempre en una posición de, bueno, que más balagosa, que esto no sé, efectivamente tienes que ir echando el día a día y tirando para adelante. Entonces, Claro, yo porque sería también súper quisiera, invalidante eso. Eso sería súper invalidante. Eso no, efectivamente, dejaría pues una vida hecha polvo y tenemos que intentar, a ver, tenemos 3 hijos, incluidos ellas, y nuestra obligación es llenar sus vidas de sentido, siempre que, o efectivamente. sea, con toda la alegría posible, con toda la responsabilidad posible, con todo el aprendizaje posible. Tenemos que llenar la vida de nuestros hijos de sentido ahora que son pequeños, y sobre todo la de Paulina, bueno, pues que tenemos que esforzarnos en que con todos los problemas que tiene, aún así pueda disfrutar de una vida llena de sentido. Oye, yo creo, vamos, creo que quien nos esté viendo va a entender perfectamente todo lo que has dicho, ¿no? No hay que entrar, creo que más a más historia. Pero sí me gustaría, porque claro, esto tiene unas consecuencias sanitarias, tiene unas consecuencias educativas, que creo que también son muy importantes, y bueno, por desgracia ahora mismo estamos aquí en España con el tema del cambio de ley educativa y con todas esas historias, y creo recordar que en una disposición transitoria pequeñita hablaba sobre el tema la educación especial, pero luego intentaremos hablar un poquito más de ella. ¿Cómo es ese enfrentamiento con el sistema sanitario y el sistema educativo español? ¿Realmente están a la altura de un país, digamos, del primer mundo, una cuarta potencia a nivel europeo, o tenemos todavía un montón de problemas y pegas que no nos puedan solucionar la vida? Pues a ver, por partes, porque esto hay que cogerlo aunque desgraciadamente todo requeriría una respuesta holística de todo al mismo tiempo, ¿no? La sanidad y la educación, Sí. en un caso de una multidiscapacidad como es la de mi hija, que es tanto cognitiva como motora, y además pues trae consigo ciertas paramorbilidades, es decir, enfermedades Sí. o patologías asociadas. Todo eso que preguntas debería tener una respuesta holística, pero bueno, no se le puede dar. De momento hay que dar respuestas por separado, ¿no? En cuanto a la sanidad en España es muy, muy buena hasta donde llega. Es decir, hasta sus límites es muy buena. Nosotros hemos sido, por los profesionales sanitarios que han atendido a Paulina, han sido siempre de alta excelencia, excepcionales, tanto en neurología como rehabilitación, neumología, bueno, pues con todos los problemas que puede traer consigo la parálisis cerebral, los problemas sanitarios que tienen son excepcionales. El problema de la sanidad es que llega hasta ahí, porque luego hay otra cosa que se llama atención temprana, que es un concepto nuevo, no tan nuevo, en realidad existe desde los años 70 y se va No, no, aplicando no poco es a un poco en concepto nuevo, España. lo que pasa es que a lo mejor no está lo suficientemente desarrollado a lo mejor para cubrir necesidades.
no está desarrollado, bueno, está muy descuidado, digamos, muy descuidado en el sentido de que está bueno, transferido como tantas otras cosas a las comunidades autónomas y en algunas comunidades autónomas pues existe un servicio pleno y muy satisfactorio como puede ser Cantabria y en otras, como por ejemplo Canarias, no existe servicio en absoluto. Pero es importante explicar qué es la atención temprana, si no te importa, Paco, Sí, porque, no, no, porque estoy de la acuerdo gente tú le hablas contigo. de atención temprana y no saben lo que es. O sea, lo confunden con atención primaria. Tú dices, no, el No, sistema no, no. sanitario español no ofrece atención temprana y es un desastre. Y dice, ¿cómo que no ofrece atención temprana? Si tú te vas a un ambulatorio y te entiendes... No, no hablo de atención primaria. Es un concepto que también influye en otros trastornos, en otras enfermedades mentales, en otras situaciones determinadas que la gente desconoce. Entonces, la atención temprana, sería una herramienta muy buena para, no solamente para poder afrontar dificultades X, sino para detectarlas, pues efectivamente, como tú bien dices, pues por desgracia está desconocida, está maltratada y bueno, en algunos sitios pues se desconoce totalmente. Explícalo con tu mejor experiencia. La atención temprana es el conjunto de terapias que pueden ser tanto cognitivas como psicológicas, como fisioterapias, como terapias ocupacionales, que se aplican a un menor cuando tiene la edad de Paulina, sobre todo durante los 3 primeros años, ya se habla durante los 6 primeros años y ya incluso se empieza a hablar que todavía es útil más adelante en el tiempo. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo el cerebro del menor, que a pesar de haber sufrido una lesión, es todavía muy plástico. Todavía se están estableciendo conexiones dentro del cerebro en esa etapa de maduración y entonces digamos que es como una esponja. Si es como una esponja para los niños neurotípicos, que es el momento en que mejor aprenden el lenguaje o determinadas destrezas como tocar instrumentos o lo que sea, para los niños con una lesión cerebral adquirida es igual de plástico, con lo cual se les puede, digamos, manipular mejor ese cerebro lesionado para que las patologías sean mucho menores, o sea, por ejemplo, para que la espasticidad, que es, digamos, esa tensión en los músculos que tienen muchos paralíticos cerebrales, que llega incluso a provocar dolores, ¿no? Te estoy hablando todo el rato en el espectro de la parálisis cerebral, pero también vale para síndrome de Down, para trastorno del espectro autista, para cualquier cosa, ¿eh? para Pero yo todo. lo que pasa es que hablo de lo que conozco. Eh, también, o sea, para reducir la posibilidad de patologías, para reducir las secuelas, es decir, tú consigues mejorar las expectativas motoras del paciente, las expectativas cognitivas, que luego pueda aprender mejor, que se llegue a comunicar mejor, con lo cual es algo fundamental. Yo te cuento mi experiencia, si quieres, que es lo que mejor puedo contar. O sea, nosotros sufrimos, Paulina sufrió su encefalopatía hipóxico-isquémica por falta de oxígeno perinatal. Y ya teníamos el diagnóstico de que iba muy probablemente a tener parálisis cerebral desde la primera noche del parto, desde su primera noche de vida, ¿no? Al mismo tiempo que nos decían el diagnóstico, ya nos estaban contando que tranquilos, no tranquilos, pero bueno, que sí nos podía servir quizá como alivio el hecho de que últimamente la atención temprana se había demostrado como una solución para o sea, para paliar en un gran porcentaje las secuelas de lesiones tan graves como las que había tenido Paulina, porque la crisis de Paulina, o sea, tú le enseñas lo que es el APGAR, bueno, que es lo que mide, digamos, el estado de las constantes vitales del neonato, nada más nacer, a cualquier profesional, y se lleva las manos a la cabeza. Eso era una fiesta, vamos, el APGAR de Paulina. Entonces, realmente Paulina está muy bien para lo que ha tenido, eso es lo que nos dicen, y gracias a que nosotros nos dejamos una pasta en la atención temprana, Esa además es la otra del parte, tiempo. la parte aparte del problema, otro factor, el tema Claro, económico, que no todo claro, el bueno, mundo tiene esos recursos. claro, exacto, por ahí va. El caso es que nos dice pues, la doctora, bueno, la atención temprana, tal, hay que empezar cuanto antes, el momento, el cerebro es plástico, los primeros meses, tal. Nosotros, claro, empecemos. ¿Cuándo hay que empezar? Empecemos ya. Bueno, pues miren, para conseguir atención temprana pública, tienen que llamar a este teléfono, que es un organismo que se llama CRECOVI, para tal, importantísimo empezar los 3 primeros meses, porque es ahí tal, luego los 8 también, no sé qué. Bueno, llamamos al CRECOVI y no nos daban cita para valorar el grado de discapacidad de Paulina ni su necesidad de atención temprana, no nos daban cita en 10 meses. En 10 meses. Más luego 3 meses de espera para conseguir una plaza en un centro concertado.
Actualmente, eso fue hace 5 años, pero actualmente las cifras dentro de la Comunidad de Madrid de plazo han aumentado. O sea, los niños tienen incluso que esperar hasta 15 meses, me parece que era lo... Bueno, por ahí, o sea, Sí, sí, miento, no, pero sé que me tienen que consta esperar que más hay tiempo, los que plazos no han se ha disparado. solucionado. Y además, Y, con desgracia, que este año actualmente le sumamos el COVID y ya podemos sí, multiplicar por 2 o por 3. O sea, pero no solamente aquí, sino por desgracia en todo. La administración casi claro, ha pegado el freno, ¿no? Entonces, claro, sí. efectivamente, como tú bien dices, la atención temprana bien planteada, bien desarrollada, es un pilar fundamental para a posteriori luego, como bien dices tú, bueno, pues tener ya las herramientas bien definidas para poder ayudar a esa persona, a esa familia o en esas dificultades. Pero claro, evidentemente estamos donde estamos y es complicado de hacer. Y efectivamente, como tú bien has dicho, a la hora de eso de hacer todo, pues bueno, pues siempre sale el problema de siempre, el tema económico, que al final te va poniendo, porque claro, tienes que suplir ese tiempo de alguna manera, supongo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte, bueno, de tener recursos, de que La tuvimos además fortuna. la ayuda de alguna doctora de rehabilitación que no tenía por qué habernos dado las Efectivamente. terapias, pero que aún así nos las dio, porque ellos solo están en los hospitales, solo están obligados a tratar casos ya en la fase aguda, cuando nosotros ya habíamos entrado dentro de la fase cronificada y aún así se portaron bien, pero podían haberse no portado bien, o sea, no tenían por qué hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me fastidia de este tema es que se desconozca. O sea, yo, por ejemplo, o sea, este libro, entre otras cosas, lo he escrito porque no me cabe en la cabeza cómo es posible que la gente hable tanto de la discapacidad en un tono de superación, de superoptimismo, de superalegría, ¿no? De campeones, de hemos ganado el Goya, de tal y de cual, pero no sepan de los esfuerzos que hay que hacer para conseguir desarrollar al máximo el potencial de una persona con discapacidad, ¿no? Me estás hablando de que qué guay que campeones han ganado un Goya, pero no tienes ni idea de lo que es la atención temprana, que probablemente muchos de esos chicos que participaban en la película, si no hubiera sido por unas terapias, digamos, adecuadas para ellos, a lo mejor ni siquiera habían llegado pues, a poder Y no participar en solamente eso, más. Paco, sino que comentas también es el tema, qué tipo de discapacidad que tengo, qué posibilidades tengo, porque en un simple trastorno, yo siempre lo digo, el trastorno es un espectro muy amplio, tú puedes tener un trastorno, por decirlo de alguna manera, por definirlo para entenderlo, leve, o puedes tener un trastorno muy severo. Claro, y en ese espectro tienes una gama de color pues horrible. Claro, Esas son, ¿dónde estamos? es- esa es una de las grandes falacias también del relato hegemónico sobre la discapacidad que se cuenta en este país y que yo intentaba un poco, bueno, contrarrestar con el libro y del que también han intentado contrarrestar otras personas antes que yo, como puede ser Andrés Aberasturi en su libro de Cómo explicarte el mundo, Cris, o desde otro punto de vista, Raúl Gay, bueno, él lo cuenta desde el punto de vista de que él es discapacitado y ya es adulto y, bueno, cuenta un poco la crónica de cómo lo ha vivido en su vida y también, bueno, es una narración muy pegada a tierra y muy alejada pues, de mitos de la superación, etcétera, etcétera, ¿no? A mí algo que me cuesta mucho es aceptar que existe un relato único y global para todos los discapacitados. Porque es que si yo veo dentro del propio espectro que tiene Paulina, que es el de la parálisis cerebral, que las lesiones cerebrales pueden afectarte de una manera absolutamente diferente. O sea, con el mismo hablar de Paulina a otro niño, pues a lo mejor en lugar de la disquinesia que tiene Paulina, otro niño tiene hipotonía. Y a lo mejor en lugar de tener las manos tan afectadas como las tiene Paulina, pues a lo mejor otro niño tiene las piernas mucho más afectadas y que las puede mover con mucha menos precisión. Y sin embargo, ese otro niño a lo mejor tiene mucha más capacidad para comunicarse que la que tiene Paulina, que tiene pues el sistema orofacial muy afectado y entonces pues le cuesta comer y comunicarse. Y eso sin salirnos del mismo trastorno causado por el mismo problema, como puede ser una falta de oxígeno en el cerebro. Si ya nos ponemos a incluir ahí enfermedades mitocondriales, trastorno del espectro autista, problemas de discapacidad sensorial, ceguera, sordera, sordoceguera, etcétera, etcétera. Síndrome de Down y otros síndromes es como, o sea, no es
O sea, no es posible, que no podemos dar una misma solución a toda la discapacidad. Efectivamente, Es uno de los prácticamente grandes argumentos contra... lo podemos definir como un universo, porque realmente hay de todo, pero tampoco quiero robarte mucho tiempo porque sé que vas muy apurado de tiempo y me gustaría avanzar un poquito y meternos un poco en el tema educativo. Sí. Ya lo hemos comentado antes, la ley CELA está ahí, que la quieren sacar a marcha martillo y sí, 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 y ya está. Y hay por ahí una pequeña disposición en la que se pretende que los colegios de educación especial vayan a integrarse de alguna manera, y hablo de cifras, creo recordar, en España tenemos alrededor de 37.000 alumnos, nada más que en educación especial. Integrar esos alumnos, bueno, pues volvemos a eso que comentábamos antes, ¿no? No es lo mismo tu hija que un chico con una discapacidad motora X. Claro, cada uno necesita un profesional al lado, o dos, o tres, o cuatro. Creo recordar que en España ahora, veo aquí un poco por encima de la chuleta, alrededor de 8.200 profesionales en educación especial. No es un problema muy gordo de repente, y habría, como tú dices, ver con mucha más tranquilidad el tema, que esto lo absorba así como así la escuela tradicional, cuando yo sigo diciendo que aunque la escuela debería ser inclusiva por definición, no es inclusiva porque lo está demostrando y bueno, y de esta manera menos todavía. Pues estamos acojonados, si me permites la expresión, y absolutamente enrabietados con ese asunto. Y está íntimamente relacionado con esto último que estábamos hablando, que es la intentona de imponer un relato hegemónico común por el cual todas las personas con discapacidad responden igualmente a las mismas necesidades, cosa que es una falacia como un templo. Yo, después de todo lo que te he contado sobre la atención temprana, que fue como un laberinto burocrático, sanitario, un follón, un sentirse perdido absolutamente. A los 3 años después, escolarizamos a Paulina en un colegio especial, cosa que al principio siempre te cuesta un poco aceptar, porque, bueno, eso quiere decir que las cosas no han ido tan bien como tú pensabas en su desarrollo, pero a partir de ahí vimos cómo se abría la luz en el horizonte y cómo de repente ingresábamos en un espacio seguro, no solo para ella, sino también para nosotros, donde todo el mundo iba 10 pueblos por delante de nosotros, no solo, donde Paulina estaba absolutamente rodeada de profesionales preparados, desde la recepcionista que la recogía hasta las personas que la llevaban en la ruta, para conseguir extraer de ella su mayor potencial, enseñarle nuevos métodos, nuevas formas de comunicación, darle las terapias físicas que necesita para mejorar de manera motora, enseñarle de una manera adaptada y absolutamente creativa. Es alucinante ver cómo las propias pedagogas terapéuticas, como los ratios son tan bajos, pueden permitirse incluso pensar cómo, dadas las capacidades que tienen de los alumnos que tienen en clase, cómo enseñarles ciertas cosas, como por ejemplo crear dioramas que ellos puedan tocar o manipular de manera pues muy, bueno, pues como lo hacen ellos, de manera torpe, para aprender, digamos, las capas geológicas, por ejemplo, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros. O sea, un nivel de especialización alucinante, ¿no? De llenarnos a los padres de seguridad y de esperanza. Y de repente, cuando nosotros ya estábamos encantados y absolutamente volcados con el colegio, surge todo este problema como un año después, que comenzó la primera esperanza que tuvimos con... La primera esperanza, perdón. La primera experiencia que tuvimos con... La primera noticia que tuvimos de que había gente que quería cerrar la educación especial, que para nosotros era... Pero ¿cómo van a...? Fue en la Comunidad de Madrid. Luego, un año después, el salto... Se dio un salto estatal de la mano de la ley CELA, cuando en enero de 2019 el CERMI, que digamos es la institución o el lobby de representación de la discapacidad, que se arroga la representación de toda la discapacidad en España, introdujo una enmienda en la redacción de la ley CELA por la cual pues los colegios de educación especial deberían de ser vaciados o cerrados,
o transformados en otra cosa que no son ahora mismo, porque luego todo esto está lleno de trampas, que si quieres podemos ir deteniéndonos en cada una, porque es que esto está lleno, o sea, nos están haciendo la guerra de la manera más sucia posible, o sea, a base de hacernos luz de gas, a base de retorcer el lenguaje y a base de lo que es peor, de ponernos, digamos, de poco menos que de segregadores sudafricanos del apartheid, o sea, cosa que es lo que más nos duele, ¿no? A personas que, bueno, creo que por lo que te he contado hasta ahora no sospecharías que yo pueda ser una persona que quiera estar robándole los derechos fundamentales a mi hija, más bien al contrario. Paco, Pues eso es lo que opinan para que no te ellos. extrañe nada, esto es vamos a ver, yo soy de los críticos a todo esto, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque esto no es de ahora, esto ya viene sufriendo una evolución 15, 20 años atrás, en la que hay una manipulación atroz del lenguaje, donde lo fundamental es sacar de contenido real las palabras y vaciarlas de contenido, con lo cual a partir de ese momento hago lo que me da la gana. Y eso está pasando en muchos ámbitos de la sociedad, Sí, muchos ámbitos, todo. claro. Y las personas que lo denunciamos de alguna manera, pues efectivamente, como te pasa a ti en este caso, pues somos personas, pues eso, ponle el adjetivo que tú quieras, que ya lo has sufrido en tus carnes, y claro, evidentemente así vamos a mal sitio. El problema es que también se amparan en que Naciones Unidas ha dicho que, oiga, Naciones Unidas sabrá mucho, pero realmente sabe el día a día de las familias, sabe el día a día de las personas. Mira, ya que lo comentas, ese artículo de Naciones Unidas, el 24 creo que es, de la Convención para los Derechos de las Personas con la Discapacidad, si está bien. O sea, si es que lo que pasa es que fue redactado en un tiempo y en un contexto totalmente distinto al nuestro. O sea, ya hemos hablado de cómo, por ejemplo, la atención temprana ha evolucionado en los últimos 30 años en nuestro país. Pues con la educación especial ha pasado más o menos lo mismo. A lo mejor cuando ese artículo fue redactado hace muchos años, había países en los que la educación especial pues, era un aparcadero de niños. Pero actualmente no es así. Cualquiera que vaya a un colegio de educación especial se da cuenta de que ahí se producen cosas que serían imposibles de replicar en la ordinaria. Y Pero de hecho, el problema no yo lo se veo puede desde el punto de vista más un poco, no como el tuyo, pero da la sensación de que la educación especial ha sido, por decirlo, y a lo mejor la expresión no es la más adecuada, como la hermana tonta, como la que, bueno, el que no da, que salga por aquí y que aguante lo que pueda, pero es una opción, una salida que dentro del sistema educativo, si el profesor es vocacional, yo creo que educación especial es vocación al cuadrado, porque... 100%. Y aparte está bien que lo digas porque no tiene nada que ver la vocación para ser profesor, para ser maestro, que para ser pedagogo terapéutico. No tiene absolutamente nada que ver. Y se les va a pedir a los profesores de ordinaria, que pueden ser profesores fabulosos, que bueno, adquieran una serie de rutinas y de técnicas y tal que a lo mejor no va nada con ellos. Y yo entenderé su cabreo y lo que me fastidiará es ver que mi hija se convierte en un problema cuando nunca lo había sido, estando donde está. Pero bueno, es que esto, en cuanto nosotros empezamos a denunciarlo, claro, sonaba el tema de que la educación especial que goza de muy mala prensa y de que, bueno, de la segregación y etcétera, etcétera, es un problema de que, bueno, las universidades y los ámbitos de militancia de los movimientos asociativos, sabes que son como una caja de resonancia donde tú dices una cosa, si la llevas la contraria es anatema y entonces eres una apóstata y Eso ya lo denunciaba Pilar Irimia hace mucho tiempo, en esos tiempos en los que tú hablas, hace que llevan como en un libro que se llama Superando la Soledad, en la que debía ser de las únicas pocas voces que se oponían a esto que antes se llamaba integración y ahora se llama inclusión. Y tiene un libro que es desolador, que se llama Superando la Sociedad, en la que ella, negándose a hacer más estudios estadísticos, de esos que dicen el 83% de los alumnos con necesidades especiales mejoró en ordinaria. Claro, 83% son los que hay ahora mismo en ordinaria, 17% los que necesitan la especial. Sin embargo, ella explica con mucha razón que para valorar este tipo de asuntos, lo que tienes que hacer son estudios antropológicos. Tienes que ir ahí, a donde está el individuo incluido en un colegio y ver si ese individuo está bien o mal. Y efectivamente, los casos que ella estudiaba, la mayoría de ellos estaba mal, estaban solos
estaban aburridos, estaban bloqueados porque se sentían distintos y se sentían, bueno, peores. Con lo cual, a mí que me expliquen cómo piensan solucionar todo eso, porque, ¿sabes, Paco? El mayor problema es que no me paran de decir lo mala, malísima, que es la educación especial, pero no me explican cuáles son las técnicas, cuáles son las formas, cuáles son el dinero, los recursos que van a tener para que mi hija esté igual, no ya, o sea, para igualar cómo está mi hija en especial, o sea, no ya mejor, que sería lo deseable para tantas molestias, ¿no? Entonces, como no pueden hacer creer a todo el mundo, como esto que te estoy diciendo, cae de cajón y es absolutamente rotundo, y como nosotros, además, los que defendemos la educación especial, no estamos contra la inclusión, es más, nosotros estamos porque haya más recursos para la inclusión, para niños Parte implicada lo que no estamos es porque nos los quiten a nosotros los recursos para dárselos a otros. Eso, que sería un recorte encubierto, ¿no? Pues como todo esto cae de cajón, pues ellos lo que ahora se dedican a decir es que estamos locos, que nadie ha dicho de cerrar los colegios especiales, que somos el lobby de la educación especial que está atemorizando a las familias, ese tipo de cosas, porque ellos nunca han dicho que se vaya a cerrar la especial, pero aquí viene la coletilla peligrosa. Lo que se ha dicho es que se va a transformar. Claro. Y ahí, ¿cómo se va a transformar? Pues mandándola a tomar por culo directamente. O sea. Sí. Aunque ya lo has dejado entrever en lo que has comentado hasta ahora, pero me gustaría hablar un poquito de la figura del CERMI, porque creo que es importante. Yo, bueno, por motivos también estoy en una asociación, durante 4 años he sido vicepresidente nacional, y bueno, y vamos un poco en la guerra de los principios, de los comienzos, con lo cual el apoyo inicial es cero. O te busca las habichuelas o nadie te va a ayudar, a no ser personas puntuales, ¿no? Gracias a Dios hay personas puntuales que efectivamente dan su tiempo, dan su persona y te ayudan, ¿no? Pero instituciones oficiales, y eso tú me imagino que lo sabrás muy bien, por lo menos por la experiencia de un lado para otro. Pero el CERMI, que en teoría es nacional y tiene sus raíces autonómicas, ¿cuál es el papel real que tiene? Porque en teoría es muy bonito decir que es el tema de la integración, de la minusvalía, de las discapacidades, lo que tú quieras, pero ¿cuál es el papel real en el día a día, sobre el terreno? ¿Vale para algo? Pues mira, yo ahí me pillas, porque no estoy tan puesto en lo que es el movimiento asociativo como alguien que haya estado directamente metido en una asociación, pero sí que te puedo contar un poco, bueno, el CERMI en principio pues, es algo positivo, en principio, quiero decir, te lo digo porque hasta donde yo sé, el movimiento asociativo en España, que tiene al final una forma tan monolítica en cuanto a la discapacidad, es envidiado en todo el mundo. Cuando se hacen, digamos, encuentros o convenciones mundiales sobre movimientos asociativos de distintos países en otras partes del mundo, pues, digamos, nuestros lobbies son admirados como bloques monolíticos que han conseguido muchísimas cosas. Y de hecho yo creo que bueno, España es uno de los países donde mejor adaptados para la discapacidad donde ser discapacitado puedes tener más suerte en España que en otros sitios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no se puede, o sea, no sé muy bien cómo juzgarlo, pero no se puede pretender que un organismo tan grande como CERMI, metido en tantas cosas, que tiene tantos tentáculos, lo haga bien en todas partes. Sobre todo cuando, bueno, pues maneja dinero, que eso ya empieza a ser problemático, maneja ideologías, que eso también, y al final de lo que nosotros nos quejamos más, de lo que yo me quejo más, es de que no es un organismo que represente a toda la discapacidad, sino que solo protege a la discapacidad que a ellos les gusta, ¿no? O sea, digamos, a la discapacidad un poco más severa, como es la de Paulina, es un poco como que no les mola, no les hace buena prensa, ¿no? Entonces, porque nosotros somos los que queremos los colegios especiales y eso en el extranjero se ve como que es segregador, en lugar de hacer como en Inglaterra y ponerse a
a reivindicar el papel inclusivo de los colegios especiales, al revés, quieren ponerse la etiqueta de yo soy más inclusivo que nadie, soy tan inclusivo que no me importa quién excluir para conseguir la inclusión, ¿no? Y entonces, pues tienen un serio problema, yo creo, de radicalismo y de falta de flexibilidad. Y eso lo hemos visto, pues, y luego además, bueno, si vamos a juzgar las actuaciones un poco individuales, también de cobardía. Yo sé de buena tinta que con gente de la plataforma inclusiva así especial también, nunca han sido capaces de sentarse en un medio de comunicación. Se consiguió, por ejemplo, cuando en enero de 2019, cuando saltó, digamos, la primera alarma, con una noticia publicada en El País sobre el trasvase de 35.000 alumnos a la ordinaria desde la especial, se consiguió, gracias a una labor en redes sociales bastante ardua, que se llevase a un representante de Inclusiva Así Especial también a un programa de Radio Nacional de España en el que estaba invitado un representante del CERMI para hablar de inclusión. En cuanto ese representante del CERMI supo que iba a ir alguien de la plataforma, canceló inmediatamente su presencia. Aún así fuimos y todo el mundo se preguntó por qué no habían ido. Su respuesta siempre es que no van porque su papel no es enfrentarse a las familias. Curiosamente, luego en las entrevistas dicen que no somos familias, que somos lobbies representando las empresas privadas de la discapacidad, pero no, para juntarse con ellos somos familias, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado, con otra plataforma con la que he tenido bastante contacto, que es con precisamente la plataforma por la atención temprana en los derechos de la infancia, sé también que no les hacen ni puñetero caso. Y de hecho, tú has visto hacerme hablar muy a menudo de atención temprana, porque yo no. O sea, una cosa que tendría solución fácil, que simplemente dediquemos estos recursos, hagamos una ley orgánica para que en todas las comunidades autónomas haya recursos para la atención temprana o formen parte de la cartera de servicios de la sanidad universal, al CERMI se le olvida que eso existe. Sin embargo, algo con un componente ideológico y de bombo y platillo tan grande como el traspasar anuncios de acnes de alumnos con necesidades especiales para educación, de la educación especial a educación ordinaria, de repente lo toman como una cruzada moral y ética en la que nosotros somos los segregadores y ellos son los Mandelas, ¿no? Entonces, Lo que no entiendo, bueno... Lo que no entiendo de toda esta problemática es que, por ejemplo, los ANEC normales que están en un centro educativo, chavales que tienen un trastorno, una dificultad, que más o menos están adaptados a un colegio ordinario, que no necesitaría un colegio de educación especial, ya de por sí tienen problemas de fondo para tener un PT, un AL que le ayude, que tal, y ya eso es problemático en la ordinaria, pues si ya tenemos el problema de partida y le vamos a transferir alumnos de la especial a la ordinaria, pues no sé, yo creo que antes de eso habría que plantear otras cosas, Es que, creo Pablo, yo. es que en la ordinaria es problemático todo. Es que ya no es el problemático el que tiene una necesidad especial y no encuentra un PT o un logopeda que le dedique una hora al día. Es que incluso niños neurotípicos tienen problemas porque no existen recursos, porque los ratios son absurdos, porque yo leí hace no mucho el libro de evaluación continua de Andreu Navarra, que es un profesor y escritor que, bueno, me parece que trabaja en Barcelona, me parece. Y aquí es descorazonador. O sea, no se trata ya de niños con necesidades especiales de educación, sino ya otros niños que provienen pues, en riesgo de exclusión, ¿no? Hablo pues, de minorías, que no hay, si no se encuentra la solución para niños que incluso son neurotípicos y que tienen todo el potencial por delante para hacer, solucionen ustedes eso, solucionen primero eso y conviertan la educación pública y ordinaria en algo que a los padres de los niños con discapacidad severa nos parezca medianamente atractivo y luego hablamos, pero no empecemos la casa por el tejado, porque es que, además, ¿sabes una cosa? ¿Sabes en la memoria económica la partida presupuestaria que se dedica en la ley CELA para inclusión de alumnos con necesidades especiales en la ordinaria? La partida presupuestaria es cero pelotero porque consideran
que todos los recursos de la educación especial van a poder vertirse de la especial a la ordinaria y que con eso ya van a tener para solucionarlo todo. Estamos hablando de 400 colegios especiales, de los cuales tienen que dar recursos, convertidos, por supuesto, en centros de... ¿cómo lo llaman? Bueno, el disparate este, centros de recursos, me parece que lo llaman. Eso quiere decir que las terapeutas que pasaban toda la mañana con mi hija, digamos que eran 3 profesionales por cada 5 niños más o menos, a mi hija la mandarán a un cole, a su compañero al otro y tal, y esas 3 terapeutas van a tener que pasarse la mañana dando vueltas por la ciudad, con lo cual me digan, o sea, pues con eso, esos recursos se van a disolver como un azucarillo en un océano. Y los muy jetas no tienen ni un duro más contemplado para aumentar Oye, joder, yo estoy por la inclusión de alumnos con necesidades especiales en la ordinaria, de los que puedan. Ojalá mi hija fuera uno de ellos. Pero coño, con dinero no me desvistas un santo para vestirme la estatua de la libertad, que no es posible. Mira, hace un par de semanas estuvimos aquí en la bitácora a José Manuel Lacasa, es investigador y se dedica solamente a los datos de PISA, solamente. Y en ese programa, en ese vídeo, de unos 45 minutos aproximadamente, viene a decir lo mismo. O sea, hay muchos problemas en la educación ordinaria, muchos problemas y de base, y ningún partido, ninguna modificación de la otra modificación de la ley, lo contemplan. Y solamente van a los intereses ideológicos de turno, pero son incapaces de afrontar los problemas de raíz. Entonces, evidentemente, si ya no lo hacen ahí, evidentemente, con el sistema vuestro, menos todavía. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que para ellos esto es un triunfo sí o sí. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando a nosotros nos enseñan como referencias los modelos de Portugal o de Italia, diciéndonos que en 10 años consiguieron que solamente un 1% de los alumnos con necesidades especiales se quedaran en educación especial, pero no nos dicen cómo están en la ordinaria. Nos hurtan toda la información cualitativa. Para ellos será un éxito simplemente que haya un trasvase, que es como juzgar que tú te cambias de casa y si vas a mejor o peor solo lo sabes fijándote en el camión de la mudanza. O sea, si la mudanza ha ido bien, es que tú vas a estar genial en tu nueva casa. Y esto pasa lo mismo. Para ellos tienen tan interiorizado el hecho de que la inclusión forzosa en escuelas, porque luego fuera de la escuela da exactamente igual, es un deber moral y ético y que nosotros somos segregadores y que faltamos a los derechos de nuestros hijos y ellos son Nelson Mandela, tal, que les da lo mismo cómo vayan a acabar nuestros hijos, ¿no? Ellos es la inclusión. Lo demás, bueno, oye, está incluido, está genial. No, mira, no tiene terapias, le hacen bullying, no se siente bien, pero está incluido. No me puedes decir que no está incluido. Con eso ya, ¿está incluido o no está incluido? Pues si está incluido, zanjamos el asunto. Y o sea, a mí me parece descorazonador y es de una desfachatez que me parece increíble. Increíble. Bueno, Paco, pues yo creo para no alargar más, porque nos hemos ido del tiempo. Podríamos hablar todo lo que quisieras de esto. Me gustaría para cerrar, que dijeras algo, positivo, en buen sentido, como quieras, de todo lo que hemos hablado, a futuro, cómo lo ves, y dejarlo ahí para que ya quien vaya viendo el vídeo, pues realmente ya vea un poco y se anime también, si no ha leído el libro, a leerlo. Bueno, pues lo positivo, a futuro, bueno, es complicado hablar a futuro, ¿verdad? Cuando vives en un mundo en que la incertidumbre es la principal característica, ¿no? Pero yo concluyo en el libro que, y a lo mejor suena muy cursi, pero no me importa que suene cursi, que uno tiene que olvidarse de juicios en cuanto pues, a la superación, la inclusión y bueno, ese tipo de cosas que obedecen bueno, que están mucho más sometidas a la fortuna y al azar de lo que uno pensaría, ¿no? Y entonces yo pido que nos fijemos más en el amor. Realmente el amor es, bueno, digamos algo que no está sujeto más que a lo que tú quieras dar y recibir a cambio, ¿no?
y que puede dar sentido a tu vida perfectamente, sean como sean las circunstancias, de tal manera que, bueno, si a ti te han tocado unas malas cartas para jugar la partida de la vida, pues bueno, si la juegas con amor, te divertirás y la llenarás de sentido igualmente. Y eso yo creo que es la conclusión más válida y más enriquecedora a la que llego en el libro, que no es en absoluto un libro de autoayuda ni que se lo parezca, ¿no? Bueno, pues yo creo que la mejor forma de terminar es como tú has dicho, darte las gracias por estar con nosotros, por haber invertido Aquí este por la ratito conversación. con estar con nosotros y haber conversado gratamente. Y yo solamente despedirme de las personas que vean el vídeo, decirles que, bueno, creo que las herramientas están ahí, que daré el acceso, si puedo, a todos los libros que has comentado, pero primero en particular a tu libro, para quien no lo haya leído que lo pueda leer. Y bueno, decir que muchas gracias por todo. A los que nos estén viendo, pues que la próxima semana tendremos otro vídeo con otro tema, posiblemente de educación, pero que sea interesante. Y como siempre les digo, amigos, hasta la próxima, sean felices.